tocó a mí enseñar en la escuela dominical, e iniciamos esta pequeña serie de 3 estudios de Efesios. Entonces veíamos como el primer tema, desarrollando el discernimiento, ¿ok? Entonces, primero que nada, hablamos de qué significa la palabra discernimiento. Yanei, ¿qué es discernir? No discernir bíblicamente, pero discernir en general. ¿Qué es discernir? Pues entender lo malo y lo bueno de algún una cosa. Prácticamente es eso, distinguir entre una cosa y otra, o entre lo bueno y lo malo en este caso. Entonces, si hablamos del discernimiento bíblico, ¿qué es esto, Carlos? Discernir bíblicamente. Pues de acuerdo a la palabra, que no pasar todo es como un filtro de todo lo que Así es. Y es precisamente parte de eso lo que veíamos en nuestro estudio pasado. Nos basábamos en Efesios 5, 10 al 14. No lo voy a volver a leer, pero aquí nos está diciendo que examináramos qué es lo que agrada a Dios, que no participáramos de las obras de los pecados, entre otras cosas. Y la manera en como nosotros definíamos esto eran 4 elementos que nosotros tenemos que adoptar para desarrollar el discernimiento. Entonces veíamos en el versículo 10 que tenemos que analizar cuál es la voluntad de Dios. Luego teníamos que alejarnos del pecado, como dice Carlos, hacer un filtro todo a la luz de la Biblia y permitir la iluminación del Señor en el sentido de que solamente leyendo su palabra y permitiendo que nos ilumine lo que aprendemos de su palabra es que íbamos a identificar cómo discernir o qué discernir. Eso es lo que decíamos. Y el día de hoy vamos a estudiar este tema, que es el pasaje que sigue, creciendo en sabiduría. Efesios 5, 15 al 18. Hermano Antonio, ¿lo puede leer? Aquí está el micrófono. Si gusta agarrarlo para leerlo, por favor. Efesios 5, 15 al 18. Ahí lo va a leer nuestro hermano Antonio. Efesios 5, 15, 18. Por tanto, tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Muy bien, muchas gracias. Y es bien lógica la manera en cómo Pablo está presentando esto, porque acuérdense, si tratamos de rebobinar y ver el contexto, ahí en el capítulo 5 lo que está haciendo Pablo es decirles, ¿saben qué? Ustedes son hijos de luz, o sea, ustedes han nacido nuevos, son unas criaturas, por lo tanto, como hijos de luz, tienen que vivir de cierta manera. Pero para vivir de esa manera, tienen que saber primero cómo vivir, ¿cierto? Yo no voy a hacer la voluntad del Señor si no la conozco primeramente. Entonces le está diciendo, ok, pues tienes que saber cuál es la voluntad del Señor, por eso tienes que discernir. Y después de discernir, es cuando uno va a poder crecer en sabiduría, que es el tema que vamos a ver hoy. Tiene una lógica, tiene un razonamiento todo esto, tiene un sentido. Así que el día de hoy vamos a ver 4 principios que debemos practicar para crecer en sabiduría. El primer principio va a ser observar diligentemente nuestra vida, en el versículo 15. El segundo principio es administrar correctamente nuestro tiempo, en el versículo 16. El tercer principio es tomar adecuadamente nuestras decisiones, en el versículo 17. Y finalmente, cuidar solemnemente nuestra libertad, en el versículo 18. Estas cosas, estos principios, si nosotros los adoptamos, vamos a poder crecer en sabiduría. Si yo observo mi vida, si yo administro mi tiempo, si yo cuido el tomar mis decisiones y si disfruto correctamente de la libertad que tengo en Cristo, entonces voy a poder crecer en sabiduría. Es eso, y realmente lo que vemos aquí es un mandato. El mandato es, sean sabios. Entonces está diciendo, sean sabios haciendo lo que les digo que hagan aquí. Justo al final del pasaje nosotros vamos a poder ver cuál es el resultado de ser sabios. Ahí lo vemos, ¿no? En el versículo. ¿Cuál es el resultado de ser sabios? Ser llenos del Espíritu. Así que vamos a iniciar con el versículo 15 para analizar estos 5 principios que debemos de adoptar. Observar diligentemente nuestra vida. Dice, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios.
Ahí donde dice, por tanto, tengan cuidado cómo andan. En otras traducciones de la Biblia, a lo mejor alguno de ustedes trae la Reina Valera. Ahí lo dice muy bien, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y es correcto, porque ese término ahí donde dice, por tanto, tengan cuidado cómo andan, ¿saben qué significa? Está diciendo, observen. Por eso les digo que aquí el punto es observar diligentemente en nuestra vida, porque lo que está diciendo ahí es, observen, analicen, es lo que nos está diciendo. Y esto tomando en la base de que ya traemos en mente el discernimiento, ¿no? Entonces, como ya antes te habló del discernimiento, dice, que ya lo traes en tu mente, que debes de discernir, ahora observa cómo es tu vida, para que disciernas cómo estás viviendo, es lo que te está diciendo. Por eso te dice, ten cuidado cómo andas. Ahí donde dice, tengan cuidado cómo andan. Básicamente eso es, vive con diligencia. ¿Qué significa ser diligente? Ser. Pues esmerarse en algo, o sea, no detenerse hasta que se cumpla el objetivo. Sí, y es parte de la diligencia, ciertamente, es ser preciso, ser exacto, exactamente con esmerarse para cumplir dicho objetivo. Entonces está diciendo, ¿sabes qué? Observa cómo andas y sé diligente en tu manera de andar. Por eso debes de tener cuidado. Entonces esto sería algo así. Observen de manera diligente, precisa y exacta el cómo sienten, piensan y viven. La pregunta es, ¿tú estás observando así como lo hice aquí? ¿Estás observando tu vida así de manera bien precisa y exacta? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que estoy pensando? Y obviamente, ¿qué es lo que estoy viviendo? Segunda de Timoteo 3:15 dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Te dice, mira, ya sabes la Biblia y eso es lo que a ti te va a hacer sabio. Lo que tú necesitas para ser sabio ya está aquí. No necesitas otra cosa, es esto, la palabra. Por eso ponemos como primer lugar el discernimiento, el entendimiento. Y lo dice el versículo, que no andemos como insensatos. ¿Qué es un insensato? Will, ¿qué es un insensato? Pues algunas traducciones lo ponen como tonto. Sí, prácticamente es como tonto, un necio, terco, que no hace caso de lo que tiene que hacer, que ya sabemos cómo tiene que vivir o qué consejo seguir, pero como tú dices, pues tontamente no lo hace. Entonces vive como un insensato. Es lo contrario de sabio. Por eso dice, no anden como insensatos, sino sean sabios. Evidentemente, entonces, observando lo que dice aquí, según de Timoteo, lo que necesitamos siempre para nosotros crecer en sabiduría, sí es estos principios que menciono. Pero necesitamos principalmente para crecer, ¿qué? ¿Qué necesitamos, hermana Guille, para crecer en sabiduría? ¿Qué necesitamos? La Biblia. Necesitamos la palabra. Podemos tener mucho conocimiento y no ser sabios. Pero alguien que no tiene conocimiento nunca va a ser sabio. Nunca. El conocimiento te puede dar sabiduría o no, dependiendo cómo lo apliques. Pero alguien que no tiene conocimiento no va a ser sabio. Eso sí, ya de por medio no puede serlo. Primera de Juan 2, 20 al 21 dice, pero ustedes tienen la unción del Santo. Y todos ustedes lo saben, dice. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Qué es lo que está tratando aquí de decirnos primera de Juan? Es como si nos dijera, mire, es que ustedes ya saben. Es que ustedes conocen la verdad, no se hagan locos. Entienden cómo vivir en sabiduría. Y además tienen al Espíritu Santo, está diciendo. O sea, no nomás tenemos la palabra que nos va a instruir para vivir en sabiduría, sino que ahora incluso nosotros tenemos morando el Espíritu Santo. ¿Saben cómo era antes el Antiguo Testamento, verdad? ¿Cómo era? ¿Cómo actuaba el Espíritu Santo, mamá? Alicia, perdón, en el Antiguo Testamento. No moraba nada más cuando era necesario, llegaba el Espíritu Santo y los capacitaba. Sí, ahí se puede levantar la mano para que Bope le dé el micrófono. ¿Sí? Pero sí, precisamente eso. El Espíritu Santo no estaba morando todo el tiempo en ellos. Por lo tanto,
digamos que era muchísimo más complicado poder glorificar a Dios o ser sabio que para nosotros hoy en día. Venía el Espíritu y estaba con ellos, pero no estaba en ellos. ¿Cómo podemos explicar eso? No lo sé. La Biblia no da luz de cómo explicar eso, pero sabemos que hay una diferencia en estar en y con. Y ahora está en nosotros. Entonces te está diciendo eso, mira, tú ya tienes la unción del Santo. Tienes la Biblia, ya lo sabes, no lo ignores, vive en sabiduría. Eso es lo que está diciendo. La unción del Santo es el Espíritu Santo. Sí, precisamente. Entonces, en ocasiones se vive de manera necia o insensata, no sabia, por dos razones. ¿Cuáles creen que sean esas dos razones por las cuales no vivimos sabiamente? Pobre. ¿Cuál crees que sea una de las razones por las cuales no vivimos sabiamente? Ignorancia y necedad. Exactamente, son esas dos. Es porque o somos ignorantes y no conocemos realmente qué es lo que tenemos que hacer, o ya lo conocemos pero no lo queremos hacer y somos necios. Son las dos razones de no ser sabios. Entonces, si yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿en qué casilla caigo? ¿Soy ignorante o estoy siendo terco, necio? No quiero hacer la voluntad del Señor. Cualquiera de las dos es pecado, ¿eh? Cualquiera de las dos es pecado. Así que tenemos que analizar aspectos de qué es lo que estoy pensando, cuáles son mis deseos, cuáles son mis sueños, cuáles son mis metas, cuáles son mis inversiones, cuáles son mis decisiones, cuáles son mis preferencias. Todas estas cosas las tenemos que analizar para observar diligentemente nuestra vida, que es el punto número 1 para poder crecer en sabiduría. Yo tengo que pensar, a ver, ¿por qué se me hace mejor invertir a lo mejor en una graduación que en unos 15 años? ¿Por qué? ¿Por qué para mí se me hace mejor estudiar algo relacionado a las humanidades con ingeniería? Parecen cosas tontas, pero si nos vamos a los detalles pequeños, tenemos que observar cuál es la motivación de nuestro corazón y por qué estamos haciendo las cosas. Y muchas veces la razón de hacer las cosas no va a ser que yo estoy dirigiendo mi vida al Señor. Por eso tienes que observar diligentemente tu vida, porque parecen detalles bien pequeños. Pero ¿qué tiene de malo que yo estudie una maestría? ¿O qué tiene de malo que yo me meta a trabajar? ¿O qué tiene de malo que yo decida o no qué educan mis hijos? ¿Qué educación van a recibir mis hijos? Realmente es la parte que mencionaba en el sermón, que al fin ya la puedo abordar, de la cosmovisión. Es eso. Tú vas a observar diligentemente tu vida en la manera en como tú tienes la percepción de las cosas. Y miren, incluso hasta lo médico. ¿Por qué yo acudo médicamente a este tipo de personas y no a este tipo de doctores? ¿Por qué hago una diferencia? ¿Por qué confío más en las cosas naturales que en las cosas médicas? Que es famoso hoy en día. Todo ese tipo de cosas. Las tengo que observar, las tengo que analizar y tengo que ver si detrás no hay un ídolo, no hay una necedad y si estoy siendo sabio en eso que estoy haciendo. Porque aún detalles como esos van a dirigir hacia dónde va nuestra vida. Por eso el versículo te dice de esta manera, ¿sabes qué? Parecen cosas significantes, pero tú ten cuidado cómo andas en todas esas cosas para que no seas insensato, porque a lo mejor en detalles tan pequeños que tú dices, no es nada, puedes estar siendo insensato, puedes no estar siendo sabio, puedes estar dando un mal ejemplo. Pero vamos a abundar un poco más de eso más adelante. El siguiente punto rápidamente es administrar correctamente nuestro tiempo. Esto lo vimos hace unas semanas ahí el miércoles, cuando estábamos viendo las disciplinas espirituales. Dice el versículo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aquí, aprovechando, ¿saben qué palabra estoy utilizando? Redimir. Te está diciendo, debes de redimir correctamente el tiempo. ¿Qué es redimir? ¿Cómo? No. Bueno, o sea, aunque se está refiriendo a eso el texto, redimir no es aprovechar. ¿Qué es redimir? Max, ¿alguna idea de qué es redimir? Pau, ¿alguna idea de qué es redimir? Antonio, ¿alguna idea? Chala. Darle un buen significado a algo que es malo.
No. No uso la noticia de películas, pues de que vamos a redimirnos, que viene un antecedente, algo malo y estás tratando de hacer algo bueno como para borrar y contra nuevas. Tiene sentido porque ese es el fin, pero en sí eso no es redimir, pero ese es el fin de redimir. O sea, Alicia, a ver, ¿qué es redimir? Pues como el Señor que nos redimió nos compró. Exactamente, es eso. Entonces, el Señor nos compró para una nueva vida. Redimen para hacer una mejor película. En este caso vamos a redimir el tiempo para aprovecharlo bien. O sea, lo estamos comprando de una manera que la podemos utilizar de una manera positiva, vamos a decirlo. Como cuando compras algo de celular, ¿sí? Entonces, no, qué bueno que no escuchó ahí en el micrófono, ¿verdad? Pero dice redimir. Está diciendo, ¿sabes qué? Lo que tú tienes que hacer es comprar, o sea, compra el tiempo que el Señor te está dando en el sentido no de que tú lo estás pagando, sino de que como que lo vas a recibir y tú lo vas a aprovechar correctamente, pero para Dios, es lo que te está diciendo. Entonces, aprovecha bien el tiempo para Dios, redime bien el tiempo para que sea positivo lo que tú haces con él, es lo que te está diciendo. Y dice, porque los días son malos. ¿Qué significa esto de que los días son malos? Avi, ¿qué significará porque los días son malos? ¿Quisiste participar? ¿Qué significará que los días son malos? Ya te escucha caldo. Por el pecado. Sí, bueno, yo creo que esa es la respuesta más general y sencilla, ¿no? El pecado, sí, es el pecado. Pero nosotros tenemos 3 enemigos. Yanei, mencióname un enemigo que tenemos. Mi suegra. No. Va a decir, apuesto que sí. No, el cristiano tiene 3 enemigos. El diablo es uno. Ok, Pau, otro enemigo. El mundo. Carlos, otro enemigo. La carne. Esos son los 3 enemigos que tenemos. El diablo, el mundo y la carne. Entonces te estoy diciendo, ¿sabes qué? Aprovecha bien el tiempo para Dios. Porque mira, los días son malos. Ahí está el enemigo atacándote, haciéndote caer en tentación, poniendo las cosas difíciles, haciendo que tus decisiones, que tus pensamientos, que la manera en cómo tú vives, que tu intelecto sea malo, engañando nuestra cosmovisión. Entonces por eso necesitamos aprovechar bien el tiempo. Observen, Napoleón Bonaparte fue un militar muy conocido de la historia, un estratega, y él decía, hay en la mitad de toda gran batalla un periodo de 10 a 15 minutos, que es el punto crucial y decisivo. Aprovechando ese lapso de tiempo, ganarás la batalla. Piérdelo y serás derrotado. Eso mismo lo podemos trasladar a la vida del creyente. Hay momentos cruciales en la vida del creyente que son nuestra oportunidad de, ¿vas a ser sabio o vas a ser insensato aquí? Momentos, a ver, te vas a casar con esta persona. ¿Es sabio o es insensato? ¿Vas a estudiar esto? ¿Es sabio o es insensato? ¿Vas a tomar ese método de estudio? ¿Es sabio o es insensato? ¿Vas a decidir si tener hijos o no? ¿Es sabio o es insensato? Dependiendo el contexto y tu situación. Entonces hay momentos cruciales en nuestra vida que van a definir si mi vida va a estar dirigida por la necedad o la sabiduría. Y observen lo que dice Gálatas 6:10. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Aprovechar bien el tiempo está caracterizado por eso, por aprovechar las oportunidades. Por aprovechar la oportunidad de decir, Dios te está poniendo aquí, en este tiempo, en este momento, la oportunidad o de que tú seas santo y le glorifiques, o de que no lo hagas. Y eso va a definir si aprovechas bien el tiempo. Claro, ya de por medio entendemos de que yo tengo que administrar correctamente mi día, de que yo tengo que dedicar un tiempo al Señor, un tiempo a la palabra, un tiempo a la oración, un tiempo a mi trabajo, un tiempo a mi familia, y que yo tengo que utilizar esas 24 horas para aprovecharlas bien y decir, yo tengo que descansar también y tengo que comer, e ir al baño y todo lo demás. Entonces yo tengo que ser sabio y administrar todo eso bien organizado, de tal manera de que cumpla con todo eso. Por eso mientras crecemos, es como si se agregaran más responsabilidades. ¿Qué? Ahora tengo mi esposa. Híjole, ahora son los hijos, pero no puedo dejar de lado tampoco la iglesia y el Señor y la otra familia y mis amigos. Y conforme crecemos hay más responsabilidades. Pero el mandato es, ¿sabes qué? El principio es aprovecha bien el tiempo, administralo correctamente. El valor del tiempo es bien grande porque si lo pierdes ya no lo recuperas.
ya no vuelve. Y el Señor en su gracia nos da el tiempo y nos da esta obligación de dividirlo, de administrarlo correctamente. Y sobre todo siempre el propósito es para glorificarle. Así que observen, quien no dedica tiempo al Señor en todo el día que tiene, no está interesado realmente en Él. Porque somos sus seguidores. Un seguidor que no dedica tiempo a Cristo, ¿qué tiene ese de seguidor? Y ojo, no le damos las obras, o sea, le apartamos un tiempo. No le doy lo último que queda en el día, sino que aparto un tiempo. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo, Tony? ¿Cuánto tiempo le tenemos que apartar al Señor para decir que sí somos seguidores? No lo sé, pero la mejor pregunta que te puedes hacer para ver de qué manera estás tú apartando ese tiempo para Él es, ¿qué tanto te importa? ¿Qué tanto te importa a Dios? Y eso va a definir qué tanto tiempo le dedicas a Él. No, nadie puede llegar y decirte, es que le tienes que dedicar 5 minutos, 2 horas, 5 horas. Eso no existe, porque ¿cómo se le llama eso? Legalismo. Nadie va a llegar y te va a imponer el tiempo, a menos que la Biblia lo dijera, pero como la Biblia no lo dice, nadie te lo puede decir. Entonces lo mejor que tú puedes hacer es, bueno, ¿qué tanto me importas, Dios? Bueno, a lo mejor me importas 5 minutos, o me importas 1 hora, no lo sé. Ahí cada quien va a definir. ¿Y dónde voy a ver reflejado todo eso? En la inversión que yo hago de tiempo en la palabra, en la inversión que yo hago de tiempo en el servicio, en mis hermanos, en mi trabajo, en mi familia, en mis comodidades y el resto de cosas. No quiero abundar tanto aquí, pero preguntas o comentarios. Es bien sencilla la palabra, ¿verdad? Es clara, pero nosotros somos los necios. Por eso es difícil hacerlo. Tercer principio. Tomar adecuadamente nuestras decisiones. Y ya llega, lo que está haciendo Pablo es fijar bases. Te dice, ok, como eres hijo de luz, tienes que saber cómo vivir. Aquí está el discernimiento. Aprende a discernir. Ok, ya estás discerniendo. Ahora, observa diligentemente tu vida y aprovecha bien el tiempo. Y con esos 2 elementos, tú vas a tomar adecuadamente tus decisiones. Así pues, por eso te dice, ok, si ya hiciste esas 2 cosas, así pues, no sean necios. Como estás haciendo eso, pues no vas a ser necio, sino entiende cuál es la voluntad del Señor. Toma adecuadamente tus decisiones. No ser necios es decir, anda en sabiduría. Y el ser necio incluye muchísimas cosas que un corazón necio evidencia en tu vida. Un corazón necio, ¿cómo es? El corazón necio generalmente es desesperado, es ansioso, se estresa, cae en depresión, es rencoroso, se amarga, es indiferente, es apático, es negligente, es indisciplinado y más cosas. Eso es por decir poquitas cositas de cómo es el corazón necio. Y ahí es donde entonces, a la luz de los otros puntos que vimos, dices, ok, ¿cómo está mi corazón? ¿Mi corazón no está cayendo en alguna de esas categorías? Dice que el versículo, entiendan cuál es la voluntad del Señor. Ahí está expandiendo el significado o lo que representa la sabiduría. A la luz de este versículo, ¿dónde encuentro la sabiduría aquí? ¿Dónde está aquí la sabiduría? En la voluntad del Señor. En hacer la voluntad del Señor. Porque ya los otros pasajes, nosotros ya la entendimos, ¿verdad? Ya la conocí. Pero el conocerla y entenderla no te hace sabio. ¿Qué es lo que me hace sabio? Hacer la voluntad. Ya sé que aquí está diciendo si no entienda, pero lo que está explicando aquí, o cuál es la referencia, es el hacer. Y ahorita es el siguiente versículo el que nos muestra que se trata de hacer. Nada más que ahorita vamos para allá. Dice 1 Tesalonicenses 4:3. Porque muchos dicen, pero es que ¿cuál es la voluntad del Señor? Si yo voy a tomar cualquier decisión en mi vida, ¿cómo yo sé si estoy haciendo la voluntad del Señor? ¿Cómo lo sabemos? ¿Quién me puede responder eso? ¿Cómo sé si cuando yo tomo una decisión es haciendo la voluntad del Señor?
si lo estás haciendo conforme a lo que dice la Biblia. Entonces la Biblia dice qué es lo que tenemos que estudiar. ¿Qué? La Biblia nos dice qué tenemos que estudiar. Pues, La Biblia dice con quién te vas a casar. pues ¿No? no exactamente. Entonces, si llegan ahí, pero entonces dime, ¿cómo hago la voluntad del Señor con esos aspectos? ¿Qué le van a decir? Si tú sientes bonito en tu corazón. Eso es muy peligroso y hay que mencionarlo en cuanto a tomar adecuadamente nuestras decisiones. El tomar nuestras decisiones con paz nunca va a ser el lineamiento que yo tomo para saber si es la voluntad del Señor o no. Porque el corazón, como dice la Biblia, engañoso. ¿Cómo le va a hacer caso a este engañoso que está bien a gusto? Yo no sé, yo siento en mi corazón. Miren, ¿cuál es la voluntad del Señor? Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Por lo tanto, si yo trato de alinear cosas como mi educación, o la educación de mis hijos, o la dirección de mi familia, o con quién me voy a casar, o lo que sea, piensa esto. Si la voluntad de Dios es que yo me santifique, esas decisiones me van a santificar, o en mi caso como padre de familia, van a santificar a mi esposo o mis hijos. Fabi, ¿qué vas a decir a él? No sé, algo para generar polémica. Ah. No, pero un ejemplo sí podría ser, por ejemplo, no sé, tienes 2 prospectos para casarte y pues vas a evaluar la vida de ese varón, si es piadoso, conforme lo vas conociendo vas a ver que él sí se somete al Señor y vas a decir, pues bueno, me conviene unir mi vida a este varón porque es más piadoso, ¿vale? Y sí, precisamente, si yo estoy entendiendo que la voluntad de Dios es que yo me santifique en una decisión como elegir entre 2 prospectos, primero que nada, pues tengo que ver que los 2 sean creyentes. Es más, si no es creyente, no es prospecto, así de fácil. Entonces, vamos a decir que los 2 son creyentes y uno es más maduro, más sabio que el otro. Aún así, eso no es precisamente el significado de que esa es la persona para ti. Porque no precisamente vamos a encajar para glorificar a Dios con el más maduro o sabio. No sé por qué el Señor en su sabiduría nos ha hecho tan diferentes, ¿se dan cuenta? Con personalidades bien distintas y tú vas a encajar con otro tipo de persona que es la que te va a ayudar a glorificar a Dios. La cosa es no encajar con el más cómodo, sino que encajar con el que vaya a generar esto. Y es en ese aspecto nada más de la pareja. Ahora nos vamos al estudio. ¿Qué estudio va a llevarme a mí más a la santificación o darle la gloria? Por ejemplo, otra parte de la voluntad de Dios dice, sométanse por causa del Señor a toda institución humana. Por lo tanto, irme a trabajar al extranjero sin papeles o sin una visa de trabajo no es la voluntad de Dios. Tener un carro que no está legal no es la voluntad de Dios. Ya les empezamos a ver, ¿verdad? En pequeños detalles de mis decisiones. Sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo a los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué otro aspecto puedo aprender yo de la voluntad de Dios? Bueno, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Entonces, otro aspecto de la voluntad de Dios es que, ¿sabes qué? Yo tengo que obedecer, sujetarme o pedir consejo a los pastores. Y debo de permitir a los pastores que ellos entren en mi vida para que me pastoreen. ¿Por qué mencioné estos 3 versículos? Porque los 3 están hablando de cosas cruciales cuando tú vas a tomar una decisión. Tanto mi santificación como las cosas externas, como el gobierno, que hay leyes que tenemos que ajustarnos a ellas, y lo que tenemos aquí, que son nuestros pastores. Entonces, mi consejo sería, cuando vas a tomar una decisión, chécate si te vas a santificar, observa que sea legal, obviamente, y pide consejo a los más sabios, que son los pastores, o deja que te pastoree el más sabio para ver qué decisión tomar. Y aún así, no significa que a lo mejor la decisión va a ser la sabia. No lo sabemos, porque a final de cuentas, todos nos vamos a equivocar. Y no se trata de que te equivocaste, necio, ya, no. Bueno, pues te equivocaste. Necio si sigues haciéndolo. Sabio si entiendes y cambias. Entonces vamos
vemos que la dirección de Dios es clara en algunos aspectos y que en otros dará luz en tanto estemos haciendo su voluntad. Quienes más hacen la voluntad del Señor son quienes más se someten a ella. Se están sometiendo tanto a la voluntad de Dios algunas personas que las decisiones que toman, aunque la Biblia no es bien clara sobre qué estudiar, qué casarte, si tomo este trabajo o no, están haciendo tanto su voluntad que el Señor los dirige. Y vamos para allá con el último versículo, porque eso es lo que hace el Señor cuando alguien se somete a su voluntad. Piensa en esto. El punto aquí es tomar adecuadamente nuestras decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Como estamos varios en esta etapa, ¿qué voy a hacer con la educación de mis hijos? Como ahí vemos otros en esta etapa, ¿qué va a pasar con la boda por venir? ¿Conviene o no? ¿Es correcto o no? ¿Conviene estudiar, sí o no? ¿Conviene trabajar en esto o aquello, sí o no? ¿El trabajo es bueno o malo? ¿Es correcto que yo vaya al IMSS o vaya a doctores fuera? ¿Pero eso qué tiene que ver con tu santidad, Tony? Tiene que ver con el tema que estamos hablando de aprovechar bien el tiempo, invertir correctamente y tomar bien las decisiones. ¿Será correcto comprar este tipo de carro que le dicen engomado, creo, ¿verdad? ¿O cómo le dicen? Chocolate, perdón. O este carro que es legal. La inversión, piensa en la inversión desmedida de alimentos, o la inversión desmedida en videojuegos, o la inversión desmedida en comodidades. Todos esos aspectos son los que yo tengo que evaluar para tomar buenas decisiones. Y es bien importante pensar esto. A veces tomamos decisiones que son necias y nos va bien, ¿verdad? Yo conozco mucha gente que ha tomado decisiones necias y vieran qué bien les va terrenalmente hablando. Les va, es más, a veces parece que mientras más necia sea su decisión, más bien les van los canijos. Y dice uno, épale, ¿y a mí qué? Móchatele, nada. Pero sí, pero exactamente, el que te vaya bien económicamente o con tus relaciones o con tu salud, eso no es señal de que es una buena decisión. No lo es. Y mucho menos la paz tampoco, que ya lo mencionamos ahorita. Por ejemplo, lo que pasó con José, la historia de José. ¿La recuerdan? ¿Qué pasó con José? Sus hermanos lo intentan matar, lo venden, va por allá, está con Potifar trabajando bien porque él lo compró, pero de repente la esposa de Potifar pues se le entrega y él tiene que huir, le dice mentiras sobre él para que lo metan a la cárcel, muchas cosas. Uno diría, es que José tomó una mala decisión, o sea, es que la voluntad de Dios era que a José le pasara eso. Sí, era la voluntad de Dios, al final lo dice, miren, ¿sabes qué? Es que el Señor adrede permitió estas cosas para su gloria. Y ahí lo importante es entender dos aspectos de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios la vemos en la voluntad de su deseo y la voluntad de decreto. ¿Han escuchado esto? Nosotros vemos la voluntad de decreto donde dice, congrégate, no peques, no mientas, santifícate. Esa es la voluntad de decreto. De lo está, bueno, es la voluntad de deseo. Es algo que Él desea que suceda. Entonces nosotros vamos a responder. La voluntad de decreto es la que se realiza en el momento en el que Él lo dice. Perdón, ahí lo está confundiendo. Entonces, la voluntad del deseo del Señor no era que los hermanos de José lo trataran de esa manera, pero aún así lo permitió. O sea, los hermanos de José no podían excusarse, bueno, es que era la voluntad del Señor. Así nosotros tampoco, yo no puedo excusarme. Bueno, es que era la voluntad del Señor que este día me enojara con la la golpeara y ya de ahí nos arregláramos mejor. No, porque podemos tomarlo de esa manera. Y ahora sí vamos a llegar al meollo del asunto donde yo quería llegar. Pero hasta aquí, preguntas o comentarios. Sencilla la palabra, ¿verdad? Cuidar solemnemente nuestra libertad es el cuarto principio para crecer en sabiduría. Dice, y no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Aquí llegamos a una de las partes más mal interpretadas por muchos círculos cristianos, donde dice que no se embriaguen con vino.
Y aquí el embriagarse con vino, si se fijan, es puesto en contraste con ser llenos del Espíritu Santo. Aquí el punto, lo que está diciendo este versículo, sin dar muchas vueltas, es, sabes que tú debes de ser no controlado por cualquier cosa externa como el vino, sino ser controlado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo es alguien lleno del Espíritu Santo? Porque aquí te está diciendo, sabes que sé lleno del Espíritu Santo, pero ¿cómo eres lleno del Espíritu Santo? Mavi, ¿cómo eres lleno del Espíritu Santo? Así es, dedicándote a su palabra. En oración, exactamente. Yasmín, ¿cómo eres lleno del Espíritu? Lo que digo. Obedeciendo su palabra. Obedeciendo. No solamente es leerla y- Haciendo su voluntad. Así es. Precisamente. Y a veces dices, bueno, pero es que yo estoy haciendo su palabra y a veces aún así peco o sigo siendo necio. Observen. Es hacer su voluntad. Pero es hacer su voluntad, sí. Pero ¿cómo funciona? Quiere decir que cuando yo soy lleno, el Espíritu me controla y soy como un robot que empieza a hacer la voluntad del Señor. ¿Cómo es ser lleno? Yo estaba tratando de pensar cómo ilustrarlo y no se vayan a reír de mí. Pero lo pensé de esta manera. Fíjense, es como un barco. Para la grabación. Es como un barco, imagínense un barco, ¿ok? El barco está ahí y no se va a mover a menos de que el viento sople. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo es como el viento que nos va dirigiendo, ¿cierto? ¿Y hacia dónde nos quiere dirigir el Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito de ser llenos? ¿Hacia dónde nos dirige? ¿Cuál es? Sí, bueno, glorificar a Dios, pero vamos a verlo de esta manera. ¿Cuál es la meta de ese barco? ¿A dónde tiene que llegar? Sí, ajá, pero al hacer la voluntad, ¿cuál es la meta de hacer la voluntad del Señor? ¿Y cuál es la...? Sí. La semejanza de Cristo. La semejanza a Cristo, sí, eso es lo que voy. Entonces, el Espíritu Santo funciona como este viento que nos está empujando a la semejanza a Cristo. Pero este barco no se va a mover, el viento no le va a hacer nada si nosotros no estamos poniendo correctamente las velas, ¿verdad? Por eso hay algo de por medio que nosotros tenemos que hacer, como disciplinarnos, crecer, adoptar ciertos principios, para que entonces cuando el Espíritu Santo sople y nos guíe, lleguemos a la meta. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo no es como que te controla como un robot, sino que Él te está guiando. Esa es la llenura del Espíritu. Y lo vamos a ver en tanto nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios, como lo mencionaron. Muy romántico ese ejemplo. ¿No? Y luego todavía le puse yo, y si queremos todavía hacerlo todavía más romanticón, el mapa es la Biblia que nos va a dirigir hacia dónde llegar, que es Cristo. Pero bueno, no lo quise mencionar, pero ya lo dije, ni modo. Y las velas tienen forma de corazón. Y las velas son corazoncitos, rositas. No. Nos estamos desviando. Pero en muy pocas palabras, nosotros somos llamados a ser llenos. Dice, ser llenos. O sea, el mandato es ser controlado por el Espíritu. Que tus decisiones, que tus pensamientos, que tu intelecto sea controlado por Él. Es un mandato. Y el resultado de la llenura, lo vamos a ver después, pero es esto. Que vamos a hablar entre nosotros con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Que vamos a dar gracias por todo y en el nombre del Señor lo vamos a hacer. Y que nos vamos a someter unos a otros. Ya la próxima vez que me toque enseñar vamos a verlo a fondo. Pero quiero seguir hablando un poco acerca de esta, de la llenura del Espíritu Santo. Porque uno va a decir, bueno, entonces si el versículo aquí te dice que es de ser lleno del Espíritu, perdón, y que no te embriagues con vino, significa que tomar vino es pecado, porque es lo contrario de ser lleno del Espíritu. ¿Cierto o falso? ¿Por qué es falso esto que acabo de decir? ¿Y si es chela? Ahí dice. ¿Por qué no dice eso la palabra? ¿Sí? Así, ¿no? Porque no te está diciendo esto. De hecho, aquí lo que está haciendo con el vino es utilizarlo como la analogía. ¿Por qué razón utiliza el vino como esta analogía, como esta comparación? Porque cuando alguien se emborrachaba, porque aquí dicen no el vino, sino el embriagarse. Aquí el problema no es el vino, el problema está en esto. Que cuando tú te embriagas, tú eres controlado por el vino y te desinhibes y empiezas a hacer cosas que no tienes que hacer. Eres controlado por él, eres influenciado por él. Lo que te está diciendo, bueno, no seas embriagado, influenciado por algo como el vino.
Porque así como dice el vino, puede ser la cerveza, puede ser la droga, puede ser tu familia, puede ser tus ídolos o cualquier otra cosa que te controla y no te dirige como debería de hacerlo el Espíritu Santo. Entonces, aquí lo único que quiero mencionar, que ya lo hemos dicho muchas veces, pero lo importante es identificar lo que es lo que dice la palabra, que es pecado, y lo que podemos ver como preferencias. Ya lo hemos mencionado, ¿no? Tenemos la preferencia de que quien quiera tomar cerveza, pues lo va a hacer, pero no debe de embriagarse, porque si cae en eso es pecado. Que lo que tú quieras. Y muchos citan, no hermano, pero no dice 1 Corintios 10:23, todo es lícito, pero no todo es provechoso. Todo es lícito, pero no te edifica. Entonces no te edifica, hermano, no lo hagas. Es un buen argumento. Pero ¿qué dicen el resto de versículos? Nadie busque su propio bien, dicen. Entonces ahí ya le estás agregando algo más. Sino el de su prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, coman de todo lo que les ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman por causa de que se les dijo y por motivo de conciencia, porque el Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino la del otro, dice él. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Lo que te está diciendo aquí, ¿qué tiene? ¿Por qué el versículo dice que está malo comer algo sacrificado a los ídolos para la conciencia del otro? ¿Por qué? Bueno, ahí tiene que ver mucho la cultura judía. Los que acababan de salir de la cultura judía y llegaban al cristianismo, comer eso iba a ser un impedimento a lo mejor para crecer. Como para aquel que acaba de llegar de ser borracho a la iglesia y ve a otro hermano tomando, va a decir, oye, ¿pero por qué? Le va a ser de tropiezo. Lo que te está diciendo aquí es que tienes libertad. Disfrútala, aprovéchala, está bien y glorifícame con ella. Pero si esa libertad empieza a ser de tropiezo para alguien, pues abstente. O no lo digas, dice, mejor ni lo digas para que no afecte la conciencia. Es lo único que te dice. Entonces no está mal realmente lo otro. Porque muchos llegan con eso, no, pero es que fumar cigarro está mal porque te daña el cuerpo. Pues te daña más el cuerpo, la manera como comes o la coca que el cigarro, te lo aseguro. Si nos vamos con ese tipo de premisa, ¿no? Si estamos utilizando ese argumento de lo que te hace daño, ¿no? Y así con muchísimas otras cosas. En sí, no podemos llamar pecado a cosas que no son pecado. Aquí el punto o el tema es, ¿sabes qué? Cuida solemnemente tu libertad. Disfruta de tu libertad, pero cuídala porque ese es ser sabio. Y cuidar solemnemente mi libertad, quiero hacer el énfasis de ser llenos. Cuando nosotros estamos utilizando correctamente la libertad que el Señor nos da, de escuchar la música que tú quieras, de bailar, mira, si tú quieres bailar, baila, pero cuidado cómo lo haces. ¿Va a ser de manera sensual en frente de otras personas? ¿Va a ser de manera que alguien te vea y dañe tu testimonio? ¿De qué manera lo vas a hacer? Todo ese tipo de cosas. Que siempre es el cliché de muchas iglesias. No, está mal, y que es pecado. Y vamos a llamar pecado lo que la Biblia llama pecado. Entonces, las mejores preguntas que podemos hacernos nosotros para ser llenos del Espíritu y cuidar este aspecto de nuestra vida es esto, miren. ¿Es necesario? ¿Es necesario que yo haga esto? Que me ponga un piercing, que me pinte el cabello rojo. ¿Es la mejor opción? ¿Puede crear un mal hábito? ¿Es destructivo o puede ser destructivo? ¿Ofenderá a otros cristianos? ¿Dañará mi testimonio cristiano? Finalmente, ¿es correcto? Si tú contestas estas preguntas y no hay ningún problema, pues está bien, hazlo. Con cuidado, ¿no? Pero hazlo. No pasa nada. Por eso debemos de cuidar solemnemente la libertad que tenemos. No caer en el punto de decir, sí puedo y nada, que si estás pecando o estás ofendiendo o estás dañando tu testimonio. Bueno, entonces la sabiduría es lo que vimos, ¿no? No sé si hay preguntas hasta aquí, porque voy a comentar algunas cositas más. 4 principios que tenemos que adoptar para crecer en sabiduría. Pero, ¿cómo se ve la sabiduría realmente? Porque hablamos de muchas cositas, ¿no? Dimos algunos ejemplos, detalles, pero realmente, ¿cómo se ve la sabiduría en la vida? Obsérvenlo, miren.
La sabiduría, bueno, una esposa sabia, ¿saben cómo se ve? Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben de estarlo en todo a sus maridos. Esa es una mujer, una esposa sabia. Estamos de acuerdo. La que se somete y se sujeta a su marido. Es difícil, pregúntale a la Abby si es fácil o no. Porque tomamos malas decisiones, porque no somos los mejores líderes, porque la regamos, porque somos pecadores. Pero no te está diciendo el Señor, bueno, pero si la riega, o si es medio no tan brillante con sus decisiones, o si no tiene mejor carácter, entonces ahí sí no. ¿Qué es lo que te dice? ¿Estás casada? Bueno, sométete a tu marido. Y vas a ser sabia. Si no, eres insensata y no estás cumpliendo con el mandato. ¿Cómo se ve un esposo sabio? Los siguientes versículos. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Se entregó por ella, incondicionalmente, sacrificialmente. Y se dio él mismo por ella, para santificarla. Bueno, entonces yo tengo que apoyar en la santificación de mi esposa, incluso como marido. ¿Verdad? Eso va a mostrar parte de cómo ser un esposo sabio. Habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborrece su propio cuerpo. Y bueno, dice más cosas. Ese es el esposo sabio. Entonces el esposo sabio no significa que va a ser un autoritario. Te esté diciendo, tú la vas a amar. Y no solo la vas a amar, la tienes que amar de manera sabia. ¿Por qué nos dice que tenemos que amarla de manera sabia? Pregúntele a Tony. Porque no es fácil, ¿verdad? Porque son cambiantes. Porque tienen diferentes periodos en su vida o en su mes que requieren que yo sea sabio en cómo lo voy a amar. ¿Verdad? Entonces te está diciendo, ese es el esposo sabio. Seguimos. ¿Cómo es el hijo sabio? Si tú eres hijo y todavía vives con tus padres, y aunque no vivas, pero ¿cómo es el hijo sabio? Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Entonces, ¿cómo es un hijo sabio? Va a honrar a sus padres. Se va a someter a la dirección de sus padres mientras vive en sus casas. ¿Ok? ¿Cómo es el padre sabio? Y ustedes, padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. No es nada más porque muchos dicen, bueno, no lo exasperes. No, sí, no lo hagas enojar de manera equivocada, pero tú debes ahora, si eres sabio, tú lo vas a instruir en el Señor. Él es un padre sabio. No el que le mete todo el flow o le pisa el acelerador en lo académico para sus hijos. No, es bueno, pero el que es verdaderamente sabio es el que los va a instruir en la palabra. ¿Cómo es el empleado sabio? ¿Quiénes de aquí son empleados? Yo soy empleado. Un chorro somos empleados. Ok. ¿Cómo vas a ser tú un empleado sabio? ¿Qué dice aquí? Dice, siervos, obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor. Obedecer a nuestros amos con temor y temblor. Está hablando de nuestros jefes. Con la sinceridad de su corazón. No vamos a ser falsos. O sea, sinceramente me voy a someter y lo voy a respetar. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres. O sea, tampoco vamos a ser barberos, Eso no es ser un buen empleado. Sino sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá el Señor, sea siervo o sea libre. ¿Cómo eres? ¿Quién de aquí es jefe? Bueno, a lo mejor no hay muchos jefes. Hay unos que no quieren decirlo. Pero ¿cómo vas a ser un jefe sabio? Dice que ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay excepción de personas. Ok, vimos aspectos bien sencillos. Vámonos todavía más profundo. ¿Cómo es un creyente sabio? Y esto lo estaba estudiando en la semana, por eso lo traigo bien fresco y dije, lo voy a utilizar. Romanos 12:1-2. Ese es el creyente sabio. ¿Qué dice sobre el creyente sabio? Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten. El creyente sabio es el que presenta su cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. ¿Qué es presentar su cuerpo como sacrificio vivo y santo? O sea, que tu vida está dedicada al Señor.
Es el creyente sabio. Y no se adapta a este mundo, sino que se transforma con la palabra, es lo que te dice en el verso 2. Ese es el creyente sabio, el que entrega su vida al Señor y que está renovando su mente por medio de la palabra para conocer más la voluntad del Señor y agradarlo. Ese es el creyente sabio. ¿Cómo es el miembro de una iglesia que es sabio? Porque esa es la parte de ser creyentes. Pero como miembros de la iglesia, ¿cómo podemos hacer la sabiduría? Romanos 12, del 9 al 13 dice, el amor sea sin hipocresía. Pero Tony, ahí no dice nada de la iglesia. Bueno, el contexto de los versículos anteriores está hablando de utilizar los dones en la iglesia. Entonces te está diciendo, ok, utiliza los dones en tu iglesia, tus dones espirituales, y luego te dice, y que tu amor para la gente de aquí sea sin hipocresía, sea verdadero, sea sincero. Dice, aborreciendo lo malo y aplicándose a lo bueno. O sea, vas a aborrecer el pecado y no vas a apoyar a que los demás pequen, sino que tú vas a promover que todos mejor sean más santos. Ese es el miembro sabio, siendo afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. O sea, primero pongo al hermano antes que lo mío. No siendo perezosos en lo que requiere diligencia, sirviéndonos pero bien, no ser perezosos, no ser indisciplinados, sino vamos a ser diligentes en el servicio de la iglesia por mis hermanos. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Sabes qué es lo que decía ahí? Lo que estaba tratando de decir es que, ¿sabes qué? Vas a amarlo de tal manera, en la parte final donde habla de la hospitalidad, que van a ser incluso puestos todavía más importantes que tu familia en la carne. Tú tienes hospitalidad con tu familia, ¿verdad? De fuera. Bueno, con ellos todavía más, va a ser más importante. Les falta algo y ahí vas a estar tú. Se les ofrece y ahí vas a estar tú. Pasa un accidente y ahí vas a estar tú. Hay un problema de salud y ahí vas a estar tú. Ese es un miembro sabio, porque está haciendo la voluntad del Señor. Vámonos todavía a raspar un poquito más muebles. ¿Cómo es una oveja sabia? Ya para terminar. ¿Quiénes de aquí son ovejas? Pues todos somos ovejas aquí de este rebaño de la iglesia de la palabra de Cristo. 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13. Dice, pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Ahí lo que está diciendo con reconozcan es, respétalos, hónralos a tus pastores. Respeta y honra a tus pastores. Tenemos dos, Brian y Antonio. Respeta y honra a Brian y Antonio, dice. Y que los tengan en muy alta estima con amor. Ámalos. Tenlos en alta estima. Él lo dice por causa de su trabajo. Y vivan en paz unos con otros. No seas problemático. Esa es una oveja sabia. ¿Sabes qué? Respeta a tu pastor. Ámalo y no seas problemático. ¿Y cómo es el pastor sabio? También, ¿verdad? Vámonos. El versículo 12 nos lo dice. Dice, pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan. El pastor sabio está trabajando diligentemente en la iglesia del Señor. Dice, y los dirige. Nos está dirigiendo diligentemente porque está incluido dentro del mismo oración, hablando de la diligencia. Entonces nos va a dirigir de manera diligente y nos instruyen diligentemente. Entonces el pastor sabio te va a trabajar o servir aquí diligentemente, nos va a dirigir diligentemente y nos va a instruir diligentemente. Y eso es por mencionar unas cositas, porque si queremos hablar de cómo se ve alguien sabio que está haciendo la voluntad del Señor, pues la Biblia tiene demasiadas cosas, no nos la vamos a acabar. Hay muchos aspectos de la sabiduría. ¿Preguntas o comentarios sobre la sabiduría? La Biblia es bien clara, ¿verdad? Y tiene muchos ejemplos. Entonces nada más, lo mejor que podemos hacer es tratar de, ajustarnos a estos principios para tratar de crecer. Ya después vamos a observar lo que es la llanura del Espíritu. Vamos a orar.